La médula espinal es una parte esencial del sistema nervioso central, que se encarga de procesar información sensorial y motora. Está involucrada en reflejos rápidos como la respuesta a estímulos dolorosos o térmicos, antes de que lleguen a la conciencia. La sustancia gris de la médula espinal es donde interactúa la parte excitatoria e inhibitoria postsináptica, que es resultado de la interacción de los neurotransmisores con los receptores en la sinapsis. Además de eso, la médula espinal va a tener tractos, tanto sensitivo como motor, que van a actuar como si fueran carreteras, para la información sensorial que llega al encéfalo y para la información motora que parte hacia los músculos esqueléticos y otros efectores. Vamos a ver la protección del sistema nervioso central. El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y por la médula, y como lo sabes es muy importante, pero también es un poco delicado. Por esta misma razón es que el cuerpo tiene una gran protección para el mismo. A resaltar tenemos 5 estructuras específicas, comenzando con el cráneo y la columna vertebral. El cráneo óseo duro rodea y protege al encéfalo, mientras que la columna vertebral envuelve y protege a la médula espinal. Estas estructuras óseas proporcionan una fuerte defensa contra golpes y traumatismos. Ten presente que en la columna vertebral va a haber una diferencia respecto a su posición anatómica. Esta diferencia se va a ver representada en su nombre, donde tenemos las cervicales, las torácicas, las lumbares y las sacras. Pero además de su nombre, también va a haber una diferencia en su anatomía, ya que es obvio, no es la misma capacidad que necesita soportar en términos de peso, por ejemplo, una torácica a una lumbar. Así que aquí encontraremos dos grupos, regulares e irregulares. Pero ten presente por ahora que cuando hablemos de C1 nos vamos a estar refiriendo a la cervical 1. Cuando hablemos de L5 vamos a estar refiriéndonos a la lumbar 5. Esto es importante que lo sepas para cuando hablemos de los diferentes nervios que sale de cada vértebra. De terceras tenemos a las meninges, que son 3 membranas que se van a ubicar en la caja ósea y en el tejido nervioso, tanto en el encéfalo como en la médula espinal. De afuera hacia adentro son dura madre, aracnoides y pía madre. De cuartas tenemos al líquido cefalorraquídeo, que se va a ubicar en el espacio subaracnoideo entre el aracnoides y la pía madre. Este líquido suspende el tejido nervioso central en un entorno ingrávido y actúa como un amortiguador hidráulico que absorbe los golpes. Y de quintas tenemos a la grasa y al tejido conectivo. En el espacio epidural entre la dura madre y la pared del conducto vertebral se encuentra un colchón de grasa y tejido conectivo que amortigua a la médula espinal. Anatomía interna de la médula espinal. Aquí, al hacer un corte transverso, vamos a encontrar que tenemos que un contenido blanco rodea a una sustancia gris. La sustancia blanca está compuesta principalmente por haces de axones mielinizados, mientras que la sustancia gris contiene dendritas, cuerpos neuronales, axones amielínicos y neuroglía. Esta sustancia gris tiene una forma en letra de H o mariposa y está dividida en astas, que incluyen las astas grises posteriores dorsales con cuerpos celulares y axones de interneuronas, y las astas grises anteriores ventrales con neuronas motoras somáticas. Las astas grises anterior y posterior divide a la sustancia blanca en 3 columnas: blancas anteriores ventrales, blancas posteriores dorsales y también en las blancas laterales. Cada columna contiene fascículos de axones que forman tractos ascendentes y descendentes. La médula espinal logra procesar esas aferencias sensitivas y esas eferencias motoras a través de las neuronas motoras y sensitivas. La aferencia sensitiva puede ascender hacia el encéfalo como parte de un tracto sensitivo, hacer sinapsis con interneuronas o participar en vías reflejas espinales. Las eferencias motoras involucran neuronas motoras somáticas y autónomas que transmiten impulsos nerviosos hacia los músculos esqueléticos lisos y glándulas. Lo que en conclusión significa que en la médula espinal encontramos tanto esos tractos que nos sirven para la parte aferente, o sea sensitiva, y para la eferente, o sea la motora. Y ahí pueden interactuar por medio de las interneuronas y generar las respuestas que nosotros generamos. Nervios espinales, conexión entre el sistema nervioso central y el cuerpo. Los nervios espinales son haces paralelos de axones y células neurogliales asociadas, envueltos en varias capas de tejido conectivo, lo que conecta el sistema nervioso central con esos estímulos sensitivos, esas glándulas y esos músculos de todo nuestro cuerpo. Por lo cual puedes ver que los nervios espinales son supremamente importantes. Estos nervios tienen diversas características, como por ejemplo que hay 31 pares de nervios espinales.
numerados según la región y nivel de la columna vertebral en donde emergen. No todos los segmentos medulares se alinean con sus vértebras correspondientes. La médula espinal terminal a nivel de L1-L2, mientras que las raíces de los nervios lumbares, sacros y coxígeos descienden con cierta angulación para alcanzar sus forámenes. Disposición en cola de caballo. Cada nervio espinal típico presenta dos conexiones con la médula, una raíz posterior sensitiva y una raíz anterior motora, porque desde este momento te vas a aprender que siempre en la parte posterior va a ser la parte de la sensibilidad y en la parte anterior va a ser la parte motora. Y al unirse van a formar un nervio mixto en el foramen intervertebral. Los nervios espinales de C1 a C7 salen por debajo de las vértebras correspondientes. Los nervios sacros y coxígeos salen del conducto sacral a través de los forámenes sacros. Revestimiento conectivo de los nervios. Cada axón está recubierto por endoneuro, que es una malla de fibras colágenas, fibroblastos y macrófagos. Los grupos de axones con su endoneuro forman fascículos rodeados por perineuro, que es la capa media de tejido conectivo. La envoltura externa de todo el nervio es el epineuro, formado por fibroblastos y fibras gruesas de colágeno. Y como ves, el epineuro se fusiona con la dura madre espinal a nivel del foramen intervertebral. Distribución de los nervios espinales. Poco después del foramen, los nervios espinales se dividen en ramos. El ramo posterior inerva músculos profundos y piel dorsal del tronco. Los ramos anteriores de C1 a L5 y S1 a S4 forman plexos, antes de inervar estructuras, el plexo cervical, braquial, lumbar, sacro y coxígeo. Los ramos anteriores de T2 a T12 son los nervios intercostales, que inervan directamente músculos y piel de los espacios intercostales y abdominales, siendo de esta manera que los nervios espinales, a través de sus ramos y de sus plexos, logran dar esa capacidad sensitiva y motora de todo el cuerpo, conectándolo al mismo con el sistema nervioso central. Fisiología de la médula espinal. Tractos motores y sensitivos. Los tractos se nombran respecto a la dirección en la que va la información y dónde inicia y dónde finaliza este. Entonces, por ejemplo, yo te digo el tracto córtico-espinal anterior. Aquí ya nos está diciendo córtico de corteza, espinal, pues que va a terminar en la parte espinal, y además te estoy diciendo anterior, y nosotros ya vimos que lo anterior era motor y lo posterior era sensitivo, así que ya sabemos que esta va a ser una vía descendente motora que va desde la corteza hacia la médula. Los principales tractos sensitivos son los tractos espinotalámicos, que nos van a servir para el dolor, la temperatura y el tacto grueso, y las columnas posteriores con tacto discriminativo, vibración y propiocepción. La información sensitiva integrada en la médula espinal y el encéfalo genera respuestas motoras, contracción muscular y secreción glandular. Existen vías motoras directas como los tractos corticoespinales e indirectas como los tractos rubroespinales, tectoespinales, vestíbuloespinal y retículoespinal, que controlan movimientos voluntarios y autónomos respectivamente. Reflejos y arcos reflejos. Un reflejo es una secuencia rápida y automática de acciones en respuesta a un estímulo. El arco reflejo es el trayecto seguido por los impulsos nerviosos para poder generar ese reflejo, encontrando que el arco reflejo va a estar compuesto de 5 bases principales, comenzando con el receptor sensitivo, el extremo distal de una neurona sensitiva o estructura asociada que responde a estímulos generando un potencial graduado. Si alcanza el umbral, desencadena impulsos nerviosos a la neurona sensitiva. Segundo, la neurona sensitiva, que propaga los impulsos desde el receptor hacia la médula o tronco encefálico. Neuronas de relevo envían los impulsos al encéfalo para la percepción consciente del reflejo. El tercero es el centro integrador, en donde hablamos de regiones de sustancia gris del sistema nervioso central que integran la información. Puede ser una única sinapsis entre neurona sensitiva y motora, arco reflejo monosináptico o más interneuronas, arco reflejo polisináptico. De cuartas va a ser la neurona motora, que propaga los impulsos desde el centro integrador hacia el efector que genera la respuesta refleja. Y quinto es el efector, ya sea el músculo o la glándula que responde a ese estímulo motor. Si es músculo esquelético, es un reflejo somático. Si es músculo liso cardíaco glándula, es un reflejo autónomo. ¿Cuál es la importancia de estos reflejos? Pues primero es que al médico le van a ayudar a evaluar el estado del sistema nervioso del paciente.
ya que si hay una afectación del mismo se podrá intuir en qué parte es que ese paciente tiene el problema. Y segundo, y súper importante, es que si estos reflejos están en nuestro cuerpo es por algo. Por ejemplo, si yo me quemo, tengo el reflejo de quitar la mano. Esto es dado gracias a un reflejo que ya veremos específicamente cuál es más adelante. Pero si no fuera por ese reflejo, sería más difícil para nosotros como humanos poder sobrevivir a las diferentes circunstancias de nuestra vida diaria. Así que veamos los principales reflejos somáticos en detalle. Tenemos de primeras al reflejo de estiramiento. Es ese típico reflejo rotuliano que has visto tan seguido. Este tiene su importancia en que nos ayuda a mantener el tono muscular y la postura. En la vida diaria es esencial para actividades como estar de pie y caminar, ya que asegura que los músculos se ajusten automáticamente a los cambios en la carga y la posición del cuerpo. Todo empieza por un leve estiramiento del músculo. Activa un receptor sensitivo llamado uso muscular, que controla los cambios en la longitud del músculo. El uso neuromuscular genera impulsos nerviosos que viajan a lo largo de la neurona sensitiva somática hacia la médula espinal. En la médula, la neurona sensitiva hace sinapsis con una neurona motora en el asta gris anterior, activándola. Si la excitación es suficiente, la neurona motora genera impulsos que se propagan hacia el músculo estimulando, provocando su contracción. La contracción muscular resultante alivia el estiramiento inicial del músculo. En este reflejo, tanto el impulso sensitivo como motor salen del mismo lado, lo que se conoce como reflejo homolateral. Además, se destaca la inervación recíproca, donde los músculos antagonistas se relajan mientras el músculo principal se contrae. El reflejo tendinoso nos va a ayudar en la fuerza de la contracción muscular, de manera en el que el músculo se va a relajar cuando vea que ya es probable que podamos dañar el tendón. Este es menos sensible que el reflejo de estiramiento. Este reflejo tendinoso es crucial en situaciones de aumento de la tensión muscular, como al soltar un objeto pesado. Este reflejo, al igual que el anterior, es homolateral, y sus receptores sensoriales son los órganos tendinosos de Golgi, ubicados en el tendón, cerca a la unión con el músculo. En este caso, después de la integración medular, lo que ocurre es que en la neurona motora tiene una serie de menos impulsos, lo que se traduce en la relajación muscular buscando la función de este reflejo, que es proteger la ruptura del tendón. Después tenemos al reflejo flexor o de retirada, y es acá donde aparece el ejemplo que anteriormente te puse con el quemón. Esto lo que nos va a hacer es generar esa retirada inmediata para buscar evitar cualquier daño hacia nosotros. El alejamiento de los miembros superiores o inferiores de un estímulo doloroso implica la contracción de más de un grupo muscular. Por lo tanto, varias neuronas motoras deben coincidir simultáneamente impulsos hacia los músculos de los miembros. Este se logra a través del arco reflejo intersegmentario, donde una sola neurona sensitiva activa interneuronas en varios segmentos medulares, las cuales a su vez activan múltiples neuronas motoras y efectoras. El reflejo flexor utiliza este mecanismo intersegmentario para coordinar la coordinación de múltiples grupos musculares. Y de cuartas tenemos al reflejo de extensión cruzada, que va de la mano junto con el reflejo de retirada, ya que por ejemplo yo al pincharme con una aguja en el pie vamos a tener que el reflejo de retirada va a ser quitar ese pie que me chusé, mientras que el reflejo de extensión cruzada va a hacer que mi otra pierna se estire para mantener el equilibrio mientras he quitado la otra por el reflejo de retirada. Este es un reflejo contralateral. Es decir, los impulsos sensitivos ingresan por un lado de la médula espinal y los impulsos motores salen por el lado opuesto, sincronizando la extensión del miembro contralateral con la flexión del miembro estimulado. Sin duda, nuestro cuerpo es una increíble máquina que se ha tenido que adaptar, generando estos diferentes reflejos, los cuales nos han permitido sobrevivir por lo largo de los años. Sin duda, el sistema nervioso es muy interesante. Y si quieres seguir aprendiendo el mismo, te dejo aquí los videos que hacen parte de este grupo de videos de todo lo que debes saber sobre el sistema nervioso.